Sigamos hablando del live de nuestro Jikook, pero ahora analicemos más a fondo esos momentos que tanto han dado que hablar. Uno de los más comentados fue sin duda cuando Jungkook leyó un comentario durante la transmisión que decía «Lo amo» y «Ustedes se ven bien juntos». Las reacciones fueron clave. Lejos de mostrar incomodidad o querer esquivar el tema, ambos, especialmente Jungkook, parecían completamente relajados, incluso complacidos. I love him. 너희들 잘 어울린다. 정국. Background us. Background us. 그게 뭐야? 왜요? Jungkook, con esa sonrisa sutil y mirada calmada, transmitió la sensación de que no solo no le molestaban esos comentarios, sino que por el contrario, le agradaban. Parecía disfrutar del reconocimiento que los fans hacían sobre su cercanía con Jimin. No hubo rechazo, no hubo tensión, solo una lectura natural, fluida, casi como si lo esperara. Y eso dice mucho, considerando que había miles de comentarios apareciendo a toda velocidad en la pantalla, y aún así eligió justo ese. Muchos haters afirmaron que Jungkook se vio incómodo, que se notaba que no quería ese tipo de mensajes. Pero siendo sinceros, esa interpretación no se sostiene cuando se observa su expresión en detalle. ¿Incómodo? Para nada. Incluso podría decirse que su semblante reflejaba satisfacción. Y si miramos hacia atrás, Jungkook ha sido muy claro en otras transmisiones en vivo. Él solo lee lo que quiere leer, ignora lo que no le gusta. Entonces, si realmente ese tipo de comentarios lo incomodaran, ¿por qué detenerse justo en ese? ¿Por qué sonreír de esa manera? ¿Por qué leerlo en voz alta frente a millones de personas? La respuesta es clara. Lo hizo porque quiso, porque le pareció significativo y porque quizás en el fondo también quería dejar algo en el aire. Este momento trae inevitablemente a la memoria otras transmisiones en las que Jungkook también ha leído en voz alta comentarios que mencionaban a Jeon Jimin. No fue una vez, fueron dos, y no fue al azar. Entre tantos nombres y combinaciones posibles que los fans escribían, Jungkook eligió esa, solo esa. Otros miembros también eran mencionados junto a él con su apellido, pero él pasó de largo. Fue directo al punto. Jeon Jimin. Y como él mismo ha explicado, elige leer lo que quiere. No es una coincidencia. Llamarlo Jeon Jimin implica más que una simple combinación de nombres. Es una forma simbólica, casi íntima, de unirlos. Para muchos suena como si estuvieran casados, y no es descabellado pensar que esa idea le cause cierta alegría. Tal vez escuchar el nombre de Jimin unido al suyo, con su apellido, le genera una satisfacción profunda. Tal vez le agrada que los fans lo noten, porque más allá de los prejuicios y del ruido, hay algo que queda claro en estos momentos. Jungkook no oculta, no se escapa, no rechaza. Él elige, y eligió a Jimin en más de una ocasión. I love him. 너희들 잘 어울린다. 정국. Background us. Background us. 그게 뭐야? 왜요? Ahora hablemos del momento que ha dejado a todo el fandom sin palabras. Uno de esos fragmentos que, sin necesidad de declaraciones explícitas, dice más que 1000 palabras. Jungkook, sin proponérselo demasiado, prácticamente confiesa que lo primero que tiene en mente siempre es Jimin. Todo comienza con una historia aparentemente simple, pero que al analizarla revela una profundidad emocional muy reveladora. Jungkook había tenido un día agotador, grabando por más de 7 horas seguidas, así que decidió acostarse temprano. Pero lo que pasó después fue lo más significativo. En medio de la noche, al despertar, no pensó en descansar más, ni en su teléfono, ni en comer, ni en chequear mensajes. No, su primer pensamiento fue, ¿qué estará haciendo Jimin? Ese fue el impulso que lo llevó a levantarse, caminar hasta su habitación, observarlo y grabarlo mientras dormía.
No lo despertó, no dijo nada. Simplemente necesitaba ver con sus propios ojos que Jimin estaba ahí, tranquilo, y registrar ese momento. Y luego, como si ese pequeño acto le hubiese traído paz, volvió a dormirse. Jimin, curioso, le preguntó, ¿por qué te despertaste en mitad de la noche y me grabarías? Jungkook, sin rodeos ni titubeos, responde con una sinceridad desarmante. Solo me preguntaba qué estaría haciendo Jimin Hyun, y cuando lo vi durmiendo, grabé un video y me fui. Su tono era tan natural que parecía algo rutinario, como si grabar a Jimin mientras duerme fuese parte de su dinámica cotidiana, como si para Jungkook ver a Jimin dormir fuese reconfortante, casi necesario. ¿Y qué responde cuando Jimin insiste con una mirada interrogante sobre por qué lo grabó tan de cerca, haciendo zoom incluso? Jungkook, con una frase simple pero cargada de significado, dice, ¿no se convertirá todo en recuerdos algún día? Una frase que parece dicha con inocencia, pero que encierra una ternura difícil de ignorar. Jungkook no solo grabó a Jimin, quiso guardar ese momento. Quiso asegurarse de que, incluso si el tiempo pasa, podrá recordar esa imagen, la paz en el rostro de Jimin mientras dormía, la calma que le transmitía en ese instante. Y lo más impactante es que este no es un hecho aislado. Los fans que han seguido a Jikook de cerca saben que Jungkook no necesita una razón lógica para visitar a Jimin. Lo ha hecho incontables veces. En cada viaje, en cada gira, diferentes miembros han confirmado que Jungkook siempre encuentra la forma de ir a la habitación de Jimin. Es una constante. Incluso Jimin en una ocasión contó cómo Jungkook entraba en su cuarto a mitad de la noche, simplemente para quedarse ahí, en silencio, mirándolo dormir. Sin hablar, sin molestar, solo observando. Y si esto ya era un gesto íntimo y difícil de interpretar como simple amistad, ahora descubrimos que además de observarlo, también lo grababa. ¿Eso es algo que haría un simple amigo? ¿Realmente? Y como si eso no bastara, hay más detalles que refuerzan esta cercanía única. Taehyung, en un momento que pasó casi desapercibido, reveló algo que muchos ahora entienden en su verdadera dimensión. Dijo que cuando iba a visitar la habitación de Jimin, muchas veces era Jungkook quien abría la puerta. Tantas veces ocurrió esto y tan seguido que Tae llegó a pensar que se estaba equivocando de habitación. Era tan común encontrar a Jungkook en el cuarto de Jimin que ya parecía una extensión natural de su rutina. Y no hablamos de una vez, ni de dos. Estamos hablando de un patrón, de una costumbre profundamente establecida. Jungkook siempre cerca de Jimin, Jungkook siempre pendiente, Jungkook siempre eligiendo estar donde está Jimin. Esto va más allá de una anécdota dulce. Es una muestra clara del lugar que Jimin ocupa en el corazón de Jungkook. Lo piensa al despertar, lo busca, lo observa dormir, guarda recuerdos de él. Y no le importa hacerlo frente a las cámaras, no siente la necesidad de ocultarlo. La sinceridad con la que contó ese momento, sin vergüenza ni evasivas, habla de lo natural que es para él sentir eso por Jimin. Habla de una conexión profunda, emocional, íntima, de algo que, sin necesidad de etiquetas, se revela con hechos. Porque mientras otros especulan, Jungkook actúa, y sus actos siempre los llevan a Jimin. Jungkook definitivamente no estaba preparado para el ataque de Aekyo que Jimin le lanzó durante ese momento tan espontáneo y adorable. Fue una reacción que habló por sí sola. Apenas escuchó ese tono suave, infantil y tierno con el que Jimin le respondió, giró la cabeza de inmediato hacia él, como si algo dentro de él se activara sin control. Fue tan rápido, tan natural, tan instintivo, que ni siquiera necesitó palabras. Jungkook simplemente se quedó en silencio, sorprendido, completamente desarmado, y lo único que atinó a hacer fue tomar de su taza para ocultar su expresión.
내가 군대 갔다 오고 나서 시간을 허투루 소비하고 싶지 않다는 생각이 강박이 더 생겼어. 됐다? 됐다. Y eso lo dice todo. Ese pequeño gesto fue una respuesta involuntaria, casi nerviosa, que revela mucho más de lo que cualquier explicación podría ofrecer. No es la primera vez que Jimin logra esa reacción en él, pero sí es una de las más evidentes. Lo que hace aún más encantador este momento es el contexto lingüístico que solo los hablantes nativos del coreano pueden captar por completo. Una fan coreana explicó que en ese instante, Jimin usó un tipo de lenguaje que se conoce como lenguaje corto o lenguaje de bebé. Este tipo de habla se emplea comúnmente en Corea cuando una persona intenta ser tierna, juguetona, dulce, en resumen, cuando hace aejo. Es un lenguaje que no se usa de forma casual ni al azar. Tiene una intención clara y directa, y es justamente para provocar una reacción en la otra persona, especialmente si se tiene confianza o una conexión especial. Y Jimin sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo dijo 2 veces. ¿En serio? Con ese tono suave y delicado, casi como un susurro infantil. Y al hacerlo, tocó a Jungkook, creando un contacto físico leve pero cargado de significado. No fue un toque casual, fue una caricia con intención. Un gesto que, junto al tono de voz, formó un combo imbatible que hizo que Jungkook se congelara. Y es que Jimin no es ajeno al efecto que tiene sobre Jungkook. Él sabe perfectamente que lo lindo es la debilidad de Jungkook. Lo ha dicho él mismo, sin rodeos. Lo lindo es mi tipo. Y Jimin sabe exactamente cómo y cuándo ser esa versión adorable de sí mismo. No necesita exagerar ni actuar. Simplemente adopta esa ternura natural que siempre ha tenido. Y con pequeños gestos, logra hacer que Jungkook reaccione como si el mundo se detuviera por un segundo. Ese momento no fue accidental, no fue algo que pasó sin querer. Fue Jimin siendo Jimin, consciente de la dinámica única que tiene con Jungkook y usándola con una naturalidad que solo se ve entre personas que tienen un vínculo muy profundo. La forma en la que Jungkook reacciona a este tipo de interacción también dice mucho. Él, que suele ser muy expresivo y comunicativo, se quedó sin palabras. En lugar de bromear o responder rápidamente como hace en otros contextos, solo bebió de su taza, como si ese pequeño acto fuera su única defensa ante lo que acababa de sentir, como si tuviera que disimular lo que le acababa de provocar el tono dulce de Jimin. Y es que no estamos hablando de cualquier cosa, no es simplemente que le parezca tierno o que se ría del momento, es que Jimin, en esa versión suave, juguetona y dulce de sí mismo, representa exactamente el tipo de persona que Jungkook ha dicho que le gusta. No es teoría, no es especulación, es algo que él mismo ha confirmado. Y no es la primera vez que vemos esta dinámica entre ellos. En muchas ocasiones, Jimin ha usado su ternura de forma muy selectiva con Jungkook, provocando reacciones similares. Miradas rápidas, sonrisas tímidas, silencios nerviosos, movimientos distraídos como tomar una taza o mirar a otro lado. Y siempre, esa expresión de Jungkook que no puede ocultar. Una mezcla de sorpresa, emoción y un poco de vergüenza, como si no supiera cómo lidiar con tanto en tan poco tiempo. Es una reacción tan honesta que no necesita explicación, porque cuando alguien es tu debilidad, no hay forma de esconderlo. Jimin ha sido y probablemente seguirá siendo por mucho tiempo la debilidad más evidente de Jungkook.